Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Presentamos el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Ahora, escuche este hermoso himno. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Proverbios capítulo 13, versículo 3. Abramos la santa palabra de Dios, la santa Biblia. Lo haremos en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, los versículos del 1 al 18. Leyendo la palabra de Dios dice así: Y pasadas estas cosas, andaba Jesús en Galilea, que no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y dijéronle sus hermanos: Pásate de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Dícele entonces Jesús: Mi tiempo aún no ha venido, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí
me aborrece porque yo doy testimonio de él que sus obras son malas. Vosotros subid a esta fiesta. Yo no subo aún a esta fiesta porque mi tiempo no es cumplido. Y habiéndole dicho esto, quedóse en Galilea. Mas como sus hermanos hubieron subido, entonces él también subió a la fiesta. No manifiestamente, sino como en secreto. Y buscábanle los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había grande murmullo de él entre la gente, porque unos decían: bueno es, y otros decían: no, antes engaña a las gentes. Mas ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Y al medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y maravillábanse los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? Respondióle Jesús y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina, si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Quiere orar con nosotros? Oremos. Padre amante, te damos gracias en este momento porque hemos leído tu palabra. Gracias por tu bendición. Y ahora te suplicamos en el nombre de Jesucristo por cada escucha, que seas tú con él, que seas tú quien le ayudes a abrir su corazón para recibir este mensaje. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hemos leído la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan capítulo 7. Estamos en el primer versículo. Y escuche cómo dice el primer versículo. Y pasadas estas cosas, andaba Jesús en Galilea. Como lo analizamos todo, tenemos que ver cuáles eran estas cosas que habían pasado. Fue el caso cuando Jesús les habló sobre el hecho de que Él era el pan de vida y que el pan de vida era un asunto espiritual y no material, porque muchos se confundieron. Pero Jesús les explicó que era un asunto material. No se refería a un rito, ni se refería a una ceremonia, no se refería tampoco a un canibalismo, sino a un hecho verdadero de participar de Cristo espiritualmente. Ahora, pasado eso, o sea, pasadas estas cosas, Jesús andaba en Galilea. Muchas veces Jesús iba a Galilea, pero dice que no quería andar en Judea. ¿Por qué razón no quería ir a Judea? Porque los judíos procuraban matarle, por lo menos algunos de ellos, los que eran incrédulos y los que eran contrarios, procuraban matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la fiesta de los tabernáculos. Bueno, la fiesta principal era la Pascua, pero en este caso estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos. Y esta fiesta consistía en vivir en tiendas de campaña, fuera de casa, durante una semana. Estaban ellos así para recordar el tiempo cuando ellos vivieron en tiendas en el desierto, cuando peregrinaban allá durante 40 años. Entonces dice aquí que le dijeron sus hermanos, oiga, los hermanos de Jesús. Jesús sí tenía hermanos, la Biblia lo dice. Algunos tratan de modificar la cosa, no, dicen es que eran primos hermanos, pero eso no lo dice la Biblia. La Biblia no dice primos hermanos, la Biblia dice sus hermanos. Entonces dice que le dijeron sus hermanos: pásate de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Y seguían diciendo:
que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Sus hermanos estaban hablando así. Ve, preséntate allá en Judea, preséntate en Jerusalén. ¿Por qué? Si quieres que te conozcan, si quieres que te mencionen y ser una persona importante, pues hay que mostrarte a toda la gente. Pero aquí explica bien, dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Sus hermanos no creían en Jesús, pero eran hermanos físicos, hermanos carnales, eso. Por supuesto, al principio no creían en él, pero ya después algunos de ellos llegaron a creer en Jesús y llegaron a ser de sus discípulos, de los principales de la iglesia, posteriormente. Bueno, entonces dice de Jesús, versículo 6, mi tiempo aún no ha venido. Porque cuando llegara su tiempo, él iba a ir a Jerusalén y entonces le prenderían, le crucificarían, todo eso. Pero todavía no era tiempo de hacer eso. Por esa razón no estaba yéndose a Jerusalén. Mi tiempo aún no ha venido, mas vuestro tiempo siempre está presente. No sé si usted sabía esto, que para Dios no hay tiempo. Para Dios lo mismo da un minuto como un año. Lo mismo da un día que 1000 años. Lo mismo, porque Dios no tiene límites de tiempo. ¿Se dio cuenta? Dios no tiene límites de tiempo, el hombre sí. ¿Y qué es el tiempo para el hombre? Vueltas de los astros. Entonces, conforme a los astros se mide el tiempo. Entonces para los hombres sí hay tiempo. Vuestro tiempo, dice, está presente. Ahora dice aquí, oiga, el versículo 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él que sus obras son malas. Normalmente el mundo ama lo suyo. Los que son impíos, les agrada ver más impíos. Los borrachos quieren que todos sean borrachos y tratan de inducir a los demás a que beban licor. Así es la vida. Pero el que es de Cristo es distinto, es diferente. Eso es lo que está queriendo decir aquí el Señor. No puede el mundo aborreceros a vosotros, porque el mundo ama lo suyo. El mundo ama al mundano. Una mujer mundana ama a las mujeres mundanas. Eso es así. Un hombre malo ama a los malos. Aquí hay algo interesante. Tuve en una ocasión la oportunidad de tener en mi casa a un ratero de la ciudad capital de Guatemala, un ladrón, de esos asaltantes, de esos hombres, lo tuve en mi casa. Y platicando con él me decía, es que mire, usted me dice los rateros son buena gente, me decía. Imagínese usted, los rateros son buena gente, me decía. Figúrese que le digo yo a mi amigo, me dice, mira vos, fíjate que necesito 20 quetzales. No tengas pena, ahorita te los traigo. Se iba a dar una vuelta por la manzana, se los robaba a alguien por ahí, y se los traía. Tomá, dice, suplite. Buena gente ustedes. Mire qué manera de ser buena gente. Pues entre los rateros, pues el mundo ama lo suyo. Ellos se aman unos a otros, aunque a veces hay rivalidades entre ellos también. Ahora dice aquí, que les dijo Jesús a sus hermanos, vosotros subid a esta fiesta. Yo no subo aún a esta fiesta, porque mi tiempo aún no es cumplido. No era el momento para que Jesús fuera a la fiesta, porque estaban en planes de apresarlo y de matarlo, y todavía no era tiempo de eso. Entonces era necesario que esperara a su tiempo. Ahora el versículo 9 dice, y habiéndoles dicho esto, quedóse en Galilea. No subió a la fiesta de los tabernáculos. Ahora dice aquí que los hermanos sí subieron. Dice, más como sus hermanos hubieron subido, entonces él también subió a la fiesta. Oiga,
se fueron sus hermanos a participar de la fiesta. Y viendo que se habían ido sus hermanos, Jesús se fue también, se fue detrás de ellos y llegó. Pero dice, no manifiestamente. Se fue en forma encubierta, a manera que la gente no se diera cuenta que era Él el que andaba por ahí. No manifiestamente, sino como en secreto. Ahora escucha algo interesante. Dice aquí que buscando los judíos en la fiesta, decían ellos, ¿dónde está aquel? Se referían a Jesús. ¿Dónde está aquel? Aquel que nos llama la atención, aquel que nos predica, aquel que nos habla. ¿Dónde está aquel? Los mismos judíos estaban interesados en ver que llegara Jesús para contradecirle, para atacarlo y para eso, nada más. Allá en Inglaterra, en una reunión mundial de los amigos, llegó una muchacha alemana que estaba en silla de ruedas. Era atea, pero decía ser cuáquera. Fíjese usted qué contradicción. Pues era atea materialista y pasaba discutiendo con hermano Leonel Flores. Discutiendo pasaban los dos todo el tiempo. Aquella defendiendo lo material, el materialismo, el ateísmo y todo eso, y él defendiendo a Cristo y defendiendo a Dios. Y así pasaban. Y un día no estaba Leonel por ahí y andaba ella. Ya estaba preguntando, ¿dónde estaba Leonel? Dice. Quería pelear con él, quería discutirse con él. Fíjese, así pasaba aquí. Los judíos estaban preguntando por Jesús para atacarlo, no porque quisieran creer en él. Entonces, ¿dónde estaba aquel? Y dice aquí que había un grande murmullo entre la gente, rumor, habladera, toda la gente hablando de él entre toda la gente, porque unos decían, bueno es, y otros decían, no, antes se engañan a las gentes. Había quienes defendían a Jesús y quienes lo atacaban. Eso siempre pasa, y eso pasa con nosotros también. Hay personas que nos atacan y hay personas que nos defienden, y gracias a Dios que son más los que nos defienden que los que nos atacan, porque todo aquel que le hiere la palabra de Dios no le agrada eso, entonces nos atacan. Pues a Jesús le sucedía así. Y entonces dice aquí, mas ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Todos hablaban en murmullo, en palabras así suaves, en secretos, así. No se animaban a hablar abiertamente porque tenían miedo que algunos de los judíos violentos se los apedrearan, tratando de defender a Jesús, por supuesto, pero con violencia, la violencia humana, eso. Entonces dice aquí la palabra de Dios, y al medio de la fiesta subió Jesús al templo. Estaban, recuerde, en la fiesta de los tabernáculos, la fiesta cuando vivían en tiendas de campaña, en esa fiesta, y que también se le llama la fiesta de las cosechas, porque era cuando todos traían los frutos de primicias de sus cosechas. Entonces, es la misma fiesta. Pues dice que Jesús subió al templo y comenzó a enseñar en el templo. Comienza a dar clases en el templo. Y maravillábanse los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? Yo escuché a una persona afirmar que dijo que Jesús en su infancia, usted sabe que Jesús se dio a conocer apareció repentinamente a los 12 años y después otra vez desapareció hasta los 30 cuando comenzó a predicar. Pues alguien dijo que en ese periodo Jesús se había ido a la India y había estudiado en las universidades de la India. Ah, cuán ignorante ese hombre, que ni existían las universidades en aquel tiempo todavía. Las universidades comenzaron allá por la Edad Media, un poquito adelante. Pero así dijo él, que había ido a estudiar en las universidades de la India. No, clara es la Biblia, diciendo que Jesús no fue a la escuela. ¿Cómo sabía tanto entonces? Porque la sabiduría le venía de Dios.
le venía en forma directa. Bueno, entonces se maravillaban ellos por esto. ¿Cómo sabe tanto para enseñar si ni siquiera fue un seminario, que tampoco existían en aquel tiempo? Bueno, entonces le respondió Jesús y dijo: mi doctrina no es mía. Por eso hablaba todo. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién había enviado a Jesús? Dios el Padre. Entonces el Padre envió a Jesús. Y esta doctrina que él estaba enseñando venía del Padre. Venía directamente de Dios. Así debe ser. Así debe ser la doctrina que nosotros enseñamos, venida de Dios, no inventada de nuestro cerebro, no aprendida simplemente en un seminario, no simplemente, debe ser la doctrina que viene de Dios. Dice el versículo 17, el que quisiere hacer su voluntad, eso es la voluntad de Dios, el que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Sí, la persona, fíjese, la persona que quiere hacer la voluntad de Dios entiende de dónde viene la doctrina de Jesucristo. ¿De dónde venía? ¿Venía de Dios o venía de sí mismo? Pues no, venía de Dios. El Padre le había dado la doctrina. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Es lo que dijo el Señor Jesucristo acerca de su doctrina. ¿Quiere orar conmigo? Oremos. Padre Celestial, gracias infinitamente por este mensaje que tú nos lo diste para este pueblo. Gracias, oh Dios, por tu ayuda, por la sabiduría. Gracias por tantas cosas. Ahora te suplicamos en el nombre de Jesucristo que bendigas a cada uno en particular que nos escucha. Ayuda a todos a conocerte con toda su alma, con todo su corazón. Esto te lo pedimos confiando en el nombre de Jesús. Amén. Quiero ser humilde instrumento, porque Dios derrame su amor.
Hemos presentado el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Esperamos que nos siga mirando y escuchando aquí por medio de este canal, Amigos TV. Esperamos hasta la próxima. Ha sido su amigo sincero de siempre, Edgar Amílcar Madrid. Nos vemos. Mas voy a mi celeste hogar.